No voy a bailar, ¿vale? Es que voy a usar diapositivas. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues yo la verdad estoy un poquito nervioso. Y bueno, por una parte decir que me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Vale, bien. Bueno, que estaba comentando que por una parte me gusta cuando en este tipo de reuniones vemos esas causalidades de Dios, no casualidades, sino causalidades, porque mucho de lo que Diego estaba diciendo para la introducción de la reunión de esta mañana tiene mucho que ver pues con el mensaje que quisiera compartir hoy con vosotros. A ver, ¿alguna prueba? Parece que no va. A ver. Sí. Vale. Nada. Y esta mañana pues quería empezar con esta pregunta. Y una pregunta pues que ante todo pues me gustaría presentarla ante vosotros, hombres y mujeres de fe. Os la quiero hacer a vosotros que os identificáis con el cristianismo, que conocéis e intentáis vivir de manera coherente aquello en lo que creéis, a vosotros que veis en el testimonio de Cristo un referente de vida, que os refugiáis en el Hijo del Dios viviente, a vosotros que buscáis en la fe la respuesta o las respuestas a las distintas situaciones que nos rodean, a vosotros creyentes a conciencia, que amáis a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con toda vuestra mente y con todas vuestras fuerzas. A vosotros, seguidores de Cristo, os quiero preguntar, ¿quién es Jesús? Pero esta pregunta no necesita de respuestas tan firmes y verdaderas que a lo mejor ya conocemos dentro de nuestro credo evangélico, como por ejemplo que Jesús es el Hijo de Dios, que es aquel que nos reconcilió con el Padre, que es la segunda persona de la Trinidad, que Jesús es el centro gravitacional de todas las cosas y que por Él y en Él fueron todas hechas, que Jesús es el deseado de las naciones, el Verbo creador, el pan de vida, el primero y el último, el buen pastor, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús es la cabeza de su iglesia, de nosotros como iglesia, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Mesías y Redentor, que es la resurrección y la vida, que es el profeta de los profetas y que es nuestro sol de justicia. Se sabe que en la fe cristiana Jesús es el representante de sus dogmas, de su culto, de este culto, de su derecho canónico, de la palabra, que Jesús es la garantía de todo lo establecido a lo largo de estos 2000 años de tradición cristiana. Jesús es el antes y el después de la historia de la humanidad. Es aquel que legaliza lo político, lo social y lo religioso. Pero permitidme que haga la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque precisamente en este contexto histórico y social que nos está tocando vivir, puede que muchas de estas definiciones, en el fondo, no sean lo suficientemente consoladoras. Que la respuesta que se busca a esta pregunta necesite más que una bonita frase de devoción cristiana que sale de nuestra boca o que muchas veces publicamos en nuestro perfil de Facebook o de Instagram. Puede que la respuesta o las respuestas a esta pregunta se esté viendo atacada día a día
por el bombardeo de noticias. Malas noticias a nivel personal, familiar, social, que pueden desestabilizar nuestra fe, produciendo en nosotros una incertidumbre llena de desconfianza y de inseguridad, que condiciona nuestra contestación a la pregunta: ¿quién es Jesús? Inseguridad que nos presiona a ser más cautelosos, más cautelosas, más prudentes y reservados. Y no tanto por querer reflejar una humildad de nuestra fe hacia afuera, sino más bien por una preocupante falta de fe. Pero os quiero decir que independientemente de la situación, del tiempo, de los tiempos, el cristianismo de Cristo requiere por nuestra parte una continua valoración, una continua apreciación, una continua crítica que nos ayude a mantener activado, y esto es importante, que nos ayude a mantener activado el recuerdo que tenemos de Jesús. Un recuerdo teórico que nos tiene que llevar, obviamente, a la práctica. Necesitamos probar, comprobar, afirmar el contenido de nuestra fe. Necesitamos encontrar la esencia. Necesitamos meternos en esa infinita profundidad a la respuesta que tenemos de Jesús. Pero es una respuesta que no solo se limita, y entenderme bien con esto, no solo se limita al conocimiento divino que podamos tener de la persona de Cristo, sino que también tiene su fundamento en el conocimiento humano que tenemos de Cristo. Puesto que Jesús no se limitó solamente a lo divino, Jesús también es humano. Jesús, ahora mismo, en este momento, mientras estamos aquí rindiéndole culto, Jesús sigue siendo humano. ¿Lo entendéis? Por eso, que sea necesario que en este tiempo volvamos a preguntarnos ¿quién es Jesús? Porque precisamente recordando su humanidad, damos equilibrio a nuestra vida cristiana, a las adversidades que podamos experimentar. Encontrando en este recuerdo humano de Jesús, hallaremos la respuesta que necesitamos. No digo que tengamos que anular las verdades divinas y sobrenaturales de nuestro Señor para favorecer las más humanas y naturales, sino que debemos complementar las características del Cristo de la fe con el Jesús que irrumpió en la historia de la humanidad, en nuestra historia. En otras palabras, no debemos olvidar al Dios que es 100% hombre, al Cristo desde abajo, al Jesús terreno. ¿Sabéis por qué? Porque al examinar, al explorar, al valorar el contenido humano del Cristo divino, podemos ver que no solo se trata de una búsqueda de nuestra parte por querer identificarnos con eso trascendental, con eso sobrenatural y con eso eterno, sino que también vemos que Cristo, por su parte, se identifica con nosotros. Hay una búsqueda continua, viva, en la persona de Jesús hacia nosotros, hacia esa identidad de nuestra débil humanidad, donde precisamente en la intromisión, en la mediación, en la intervención y el allanamiento de parte de Dios en la historia de esta humanidad pecadora, este Dios nos trajo una revelación especial, donde precisamente nos anuncia la entrega de su Hijo. Y su Hijo es un hombre real, que no es un contenido inactivo, indiferente, insensible, mitológico, sin empatía hacia nosotros, sino que desde siempre ha sido una figura viviente en nuestra historia, en la historia de la humanidad, una figura histórica llamada Jesús de Nazaret.
Y esta evidencia de este Jesús real nos lleva a ver que precisamente Él no es un mito de la vida eterna, no es una ficción del orden cósmico, no es un cuento que cambia día a día, no es la fábula del hombre perfecto, no es una leyenda errante. ¿Sabéis por qué no es una leyenda errante? Porque precisamente su historia se puede localizar en nuestra historia. ¿Lo entendéis? Jesús, hombre, es necesario en nuestro recuerdo cristiano, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en la definición o definiciones que damos como respuesta a la pregunta de quién es Él. Hay una perfección entre el cielo y la tierra, y es por eso que nuestra visión cristiana de Jesús tiene que complementarse con el Cristo divino y el Jesús terreno, porque se complementan. Y no os quiero confundir, ¿vale? No estoy hablando de dos personas. Hablo de Jesús, el Cristo. Un solo hombre con dos naturalezas, la humana y la divina, donde la una complementa a la otra y viceversa. Estoy hablando, hermanos, de aquel único hombre que es Dios, pero de aquel Dios que es hombre. ¿Se entiende, verdad? Vale. Hablo de Jesús, el Cristo, aquel que abrazó su humanidad para precisamente honrar su divinidad y que por lo tanto nos pide a nosotros como seguidores suyos que abracemos también nuestra debilidad, que abracemos nuestra humanidad para que por medio de esta honremos su divinidad. Me explico. Necesitamos ser impotentes para que Él sea potente. Necesitamos ser débiles para que Él sea fuerte. Necesitamos que en cualquier adversidad que nos pueda venir encima, Él sea nuestra experiencia continua, nuestra respuesta a todo. Necesitamos ser humanos para que su divinidad se refleje en nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Y me gustaría que le fuéramos al libro de Lucas 9 y leamos a partir del versículo 18 hasta el 24. Lucas 9, del 18 al 24. Leeré la versión de la Reina Valera. Y dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y que resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, de Jesús, éste la salvará. Como vemos, esta pregunta tiene su origen en el mismo Jesús. Y la respuesta que dieron sus primeros cuestionados señalaban esa gran expectativa que tenían sobre él. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, vemos que las respuestas eran de un nivel muy alto. Dice que la gente creía que Jesús podía ser ese cautivador pregonero de justicia divina, aquel misterioso hombre que daba voces en el desierto,
llamado Juan el Bautista, del cual el mismo Jesús dijo que de entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que este, haciendo referencia a Juan el Bautista. Por otra parte, aseguraban que se podía tratar del gran Elías, aquel hombre que no solo evidenció el poder de Dios sobre su pueblo cuando pidió sequía como castigo por la idolatría, sino que por su oración cayó fuego del cielo que consumió el sacrificio dedicado al Dios verdadero. Ese hombre que es un siervo celoso y degolló a 400 profetas de Baal. Aquel hombre que se sabe hasta el día de hoy que no experimentó la muerte y que fue llevado al cielo en un carro con caballos de fuego. Otros pensaban que Jesús era un antiguo profeta que había regresado de entre los muertos precisamente para mostrar ese poder sobrenatural. Como vemos, no sin fundamento estaban hechas estas expectativas acerca de Jesús. Todo esto era parte de la historia sobrenatural del Dios verdadero en el pueblo de Israel, en la humanidad. Además de que también muchos de ellos habían estado siguiendo a Jesús y eran testigos de las maravillas de sus obras. Habían sido testigos del poder que tenía para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Sabían que este Jesús tenía un poder tan único que la misma naturaleza obedecía al mandato de su voz. ¿Y sabéis qué? Esa misma voz era la que compartía un mensaje renovador para todos, donde incluía a los gentiles, a los aborrecidos samaritanos, a los opresores centuriones romanos, a los esclavos, a las prostitutas, a las mujeres, a los niños, a todos. Era tan peculiar, tan propio, tan distintivo, tan único el obrar de este hombre llamado Jesús de Nazaret, que alimentaba multitudes con tan solo 5 panes, 2 peces, y ¿sabéis qué? Le sobraba. Todo esto sin mencionar que el pueblo judío esperaba también un Mesías político. Esperaba la promesa divina que traería justicia en lo social y en lo religioso. Anhelaban la llegada de aquel apocalíptico juez universal y redentor del mundo. Ahora os pregunto, ¿acaso no estamos en la actualidad en la misma situación? Pero curiosamente, Jesús, después de oír tan verdaderas definiciones y tan altas expectativas, lanza otra vez la pregunta, pero ahora de forma más directa, a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Iglesia de Chiribella, ¿vosotros quién decís que es Jesús? Naim, ¿quién es Jesús? Consu, ¿quién es Jesús? Benito, ¿quién es Jesús? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Otras versiones dicen el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a diferencia de las respuestas anteriores que señalaban ese poder sobrenatural de Jesús, esta contestación le señala directamente como Dios, le apunta como Dios. Pero si seguimos leyendo hay un pero, y los peros sabemos que muchas veces son puñeteros. Y aquí hay un pero que es fundamental en el desarrollo de este texto. Dice: pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Padezca muchas cosas. Sin desacreditar lo que
se había dicho de su persona, Jesús ahora manifiesta algo que rompe totalmente con las expectativas de los que estaban allí. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Os imagináis la cara de desconcierto de sus discípulos? ¿Qué? Pero que eres Dios, Dios con un poder sin igual. ¿Cómo que es necesario que sufras? ¿Sufrir? ¿Necesario? ¿Por qué? ¿Y cómo es que utilizas el título Hijo de Hombre si eres el Hijo del Dios viviente? Si eres el ungido de Dios, si eres el Cristo del Dios verdadero. Pero aquí tenemos algo muy, muy, muy bonito que nos ayudará precisamente a la búsqueda de nuestra respuesta de quién es Jesús. Precisamente la expresión Hijo de Hombre hace alusión a una semántica que indica que es un ser que pertenece a la raza humana. Jesús, el Hijo de Hombre, estaba sujeto a debilidad. Pertenecía a un linaje terrenal, a una familia, a unos amigos, a un trabajo, a una aldea, a un pueblo, a una nación, a este mundo. De manera más explícita, es como si Jesús dijera, sí, es verdad, soy Dios, pero ¿sabéis? También soy hombre. Y me es necesaria mi humanidad. Necesito de mi debilidad para poder llevar a cabo el mayor de los milagros que hasta ahora habéis visto. Aquel milagro que será eterno en beneficio del mundo. Entenderme bien, necesito ser herido para traer la mejor sanidad. Necesito ser confinado para ejecutar la libertad más sublime. Necesito del dolor para establecer un gozo, pero un gozo que será eterno. Necesito del quebranto para avivar la obra que es sobre toda obra. Necesito morir en mi humanidad para traer vida, pero la vida eterna. Necesito reconciliar el cielo con la tierra para una relación perpetua, indestructible, inmarcesible e imperecedera. Necesito ser desechado para poner a prueba el amor en toda su esencia. Necesito de mi fragilidad para que el poder que es sobre todo poder sea fortalecido. Yo, Jesús, necesito ser imperfecto para que lo perfecto no se pierda. ¿Lo estáis entendiendo, verdad? Ambas naturalezas se complementan. Por eso que sea necesario recordar a Jesús desde su humanidad, porque en la debilidad nuestro Señor experimentó el poder divino. En la humanidad, la fortaleza del cielo vino sobre Él. En la humanidad del Jesús terreno, Cristo honró su divinidad celestial. En su fragilidad momentánea se hizo fuerte para siempre. En su último suspiro de vida derrotó eternamente a la muerte. Y nosotros estamos llamados a eso. Y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Así que os vuelvo a preguntar, ¿cuál es el recuerdo que tenéis de Jesús? ¿Bajo qué perspectiva mantenéis activado el recuerdo de Jesús? Pero también os quiero advertir que en la búsqueda de esta respuesta hay una advertencia que está ligada precisamente a nuestra experiencia, a nuestra práctica de vida
cristiana. Y Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y quiero dejar claro una cosa, esto no es un llamado al victimismo. Esto no es una resignación religiosa que debemos aceptar. Esto no es el hecho de tener cierto grado de masoquismo en mi caminar cristiano por causa de la verdad. ¿Sabéis? En el contexto de Jesús, cuando Él expresa estas palabras, cargar la cruz significaba precisamente morir, caminar el camino que llevaba a la muerte. Jesús nos está pidiendo que caminemos el camino junto con Él por la vía dolorosa, el camino que nos conduce a la muerte. Es caminar detrás de Él, seguir sus pasos por el camino de la debilidad, del sufrimiento, de las malas noticias, del caos político, de la incertidumbre económica, de la pandemia mundial, de un sistema liderado por Satanás, pero reconociendo por fe y con fe que si vamos detrás de Jesucristo, todo esto nos conducirá a un bien mayor, a la manifestación precisamente de su perfecto poder, a la respuesta eterna de su gloria infinita sobre este mundo infinito y sus circunstancias. Porque cualquiera de vosotros que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de Jesús, éste la salvará. En definitiva, como seguidores de Cristo, en este mundo caótico, no debemos olvidar que el camino hacia arriba es para abajo. Que la vida o el camino que nos conduce a la vida es el camino de la muerte. Que en la vida cristiana el que pierde es el que sale ganando. Jesús, hombre, es parte de la respuesta que está atada, está ligada, está vinculada al conocimiento que nosotros podamos tener de Jesucristo divino, por el cual nos hacemos llamar cristianos. Jesús, el Jesús terrenal, nos obliga a nosotros como iglesia a que nos preguntemos críticamente si somos el reflejo, la manifestación de su muerte y su sepultura, o si somos el destello de la gloria de un testimonio vivo y de un Jesús que resucitó y nos está llamando a nosotros a lo mismo, a lo mismo. El cristianismo de los cristianos debe seguir vinculado intencionalmente a la persona real, humana e histórica llamada Jesús de Nazaret, porque Él es la respuesta inconfundible, insustituible y bien definida de parte de Dios para nosotros, de parte de Dios para este mundo caído. Y somos nosotros, como seguidores de Cristo, parte de una respuesta activa que necesita ser manifestada. Así que, hombres y mujeres de fe, que vuestras expectativas cristianas no impidan apreciar precisamente la cercanía del cielo con la tierra, del Jesús que intervino en todo, en absolutamente todo nuestro mundo, para mostrarnos que Él es la respuesta. Iglesia, os pido, por favor, que no dejéis de preguntar día a día, ¿quién es Jesús?
Y para terminar, me gustaría que reflexionáramos en lo que hemos oído en el siguiente vídeo. Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio. Detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor punzante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas.